bien, vamos a saludar también a Sergio Fajardo, es gobernador de Antioquia. Muy buenos días, doctor Fajardo, ¿cómo está? Bienvenido a Consejo de Redacción. Gracias por madrugar con nosotros desde la fría Bogotá. Aquí también está lloviendo en Medellín. Bueno, doctor Fajardo, este fin de semana vimos en el país una nutrida participación de ciudadanos inconformes con las reformas del gobierno nacional y algunas posturas del presidente Gustavo Petro. ¿Cómo percibe usted el comportamiento de la ciudadanía en esta manifestación, teniendo en cuenta pues el discurso o las apreciaciones del presidente frente a quienes participaron de la misma, cuando el mismo jefe de Estado, cuando era candidato presidencial, acudía a las masas, invitaba a la ciudadanía a salir a las calles? Muy buenos días. Primero que todo, pues muchas gracias. Ustedes no saben la alegría que me da a mí hablar con ustedes, con Teleantioquia. Siquiera recordaste que yo había sido gobernador del departamento y me da mucho gusto pues saludarlos. Rápido, yo participé en la marcha el domingo pasado acá en Bogotá y primera observación, es la expresión de un malestar muy grande con el gobierno del presidente Petro. Yo creo que eso no tiene duda alguna y ha sido una manifestación recurrente alrededor de un gobierno que ha sido, desde mi perspectiva, un mal gobierno. Yo participé en esa marcha también como la expresión de personas que creemos que el gobierno del presidente Duque fue un mal gobierno, que el actual gobierno es un mal gobierno y que Colombia se puede manifestar estando en desacuerdo con diferentes posiciones, pero que se puede manifestar de manera respetuosa, seria, que pueden escucharse voces distintas en un país que tiene que evitar, y lo insisto, la polarización que nosotros estamos viviendo. Yo he repetido una frase en múltiples oportunidades. Podemos ser diferentes sin ser enemigos. La actitud del presidente es una actitud que lo refleja a él en su espíritu y él está a gusto en la confrontación. Él tiene la capacidad de combatir, de enfrentarse a quien piensa de una manera diferente. Es un gobierno que ha tenido incapacidad para trazar un rumbo. Es un gobierno caótico en el sentido que depende del espíritu del presidente. Un día puede estar de una manera, otro día puede estar de otra manera. El presidente es principio y fin de todas las cosas. Quien no piensa igual que él se convierte en su enemigo. Sabe victimizarse, utilizar esa forma de victimizarse, creo yo, para tapar un gobierno, repito, caótico, que ha tenido una incapacidad muy grande al tramitar los temas del país, y de esa forma se evita la responsabilidad de responder por una cantidad de promesas que no han sido satisfechas, por una cantidad de inquietudes que hay alrededor de su gobierno, en particular, por ejemplo, en temas como la corrupción. Y esa forma de gobernar pues es dañina para Colombia, aumenta la polarización, aumenta el populismo y por ese camino no le va bien a Colombia de ninguna manera. Señor Fajardo, hemos visto que el tono de algunos de los ministros de este gobierno es más conciliador, digamos que han dado unas declaraciones que le bajan un poco el tono a lo que ha dicho el presidente a través de las redes sociales. ¿Cree que realmente él se va a rodear de esto que le dicen sus ministros o finalmente va a continuar con esta forma de comunicarse con los colombianos? Pues los ministros que le han hecho esos señalamientos, esas observaciones, en particular la persona más cercana a él, Laura Sarabia, pues están haciendo lo que es razonable. Lo que el mismo presidente, como ustedes señalaban, había predicado en otras oportunidades. Es necesario escuchar. Y el presidente, desafortunadamente, y ojalá que yo esté equivocado, no escucha. Él está encerrado alrededor de sí mismo. Él es principio y fin de todas las cosas. El mensaje de ayer, larguísimo, siempre en ese terreno. Me quieren tumbar, me quieren matar, quieren dar un golpe blando. Yo creo que no hay que tumbarlo, naturalmente no hay que matarlo a él ni a nadie y evitar esos tonos guerreros que yo repito, eso mantiene un nivel de rabia permanente, un nivel de confrontación y que gobierne el señor presidente de la República, que escuche esas voces. Eso es lo que le corresponde a un presidente, estemos de acuerdo o no con él en diferentes temas, escuchar. Y de esa manera que él procede, va tensionando el país. A mí particularmente, y déjenme que lo reitere, pues ustedes me conocen a mí como alcalde, como gobernador, yo creo que se puede transformar, es necesario transformar, Colombia tiene muchas necesidades, hay desigualdades profundas, hay un montón de temas que tenemos que tramitar, pero no tiene que ser destruyendo, agrediendo, maltratando al diferente, sino la capacidad de escuchar para avanzar en la transformación que necesita nuestro país. El presidente no lo hace, yo me temo que él sigue encerrado en su burbuja. Habrá altibajos, de pronto en algún momento parece razonable y después reaccionará de otra manera. Desafortunadamente así ha sido, es y me temo que será.
Señor Fajardo, ¿usted qué piensa de la participación del presidente Gustavo Petro en la marcha del próximo miércoles 1 de mayo? ¿Cree que debe participar de esta marcha? ¿Cree que debió mantenerse al margen? ¿Cuál es la opinión que usted tiene? Yo creo que el presidente de la República se debe mantener al margen. Esa es una marcha del mundo obrero. Seguramente hay muchas personas que son simpatizantes de él en esa marcha, pero es que el gobierno nacional, al presidente, repito, él puede tener la mirada que quiera tener, tiene que responder de acuerdo a sus ideas. Eso es legítimo en una democracia y es legítimo que se controvierta y que se le exija, como se le tiene que exigir por un gobierno que no ha estado a la altura de lo que pretendía y es un mal gobierno desde mi perspectiva. Ahora, el presidente no puede estar involucrado en ese terreno. El presidente tiene que tener una distancia juiciosa con respecto a lo que está ocurriendo en esos territorios, porque ahí toma un partido que no se corresponde con lo que yo particularmente pienso que tiene que hacer un presidente de la República. Es que gobernar es muy difícil. Esto es un tema serio. Esto es un tema de cuidado, de organizar los equipos, de trazarse metas. Pero el presidente tiene una mente caótica, va por un lado, por el otro, sabe tender cortinas de humo, pero ese tema de la confrontación, yo creo que es el terreno que más le guste a él, es en el que mejor se desempeña y de hecho me preguntan a veces, ¿y usted cree que el presidente cómo ve las cosas que están ocurriendo cuando le gritan y le insultan? Dichoso, a él le encanta la pelea y repito, se victimiza como lo hace una y otra vez, hablando de golpes blandos, hablando de gente que gritaba que lo querían matar, que por supuesto no podemos compartir. Yo particularmente no comparto la expresión fuera Petro. Nosotros tenemos que tener el presidente, tiene que cumplir, tenemos que respetar las instituciones, no nos podemos convertir como Venezuela, como Perú o Ecuador, cambiando presidentes por molestias y tenemos que ser cuidadosos. Repito, en medio de la gritería muchas veces esto que estoy diciendo no se escucha, pero son muchas las personas en Colombia que cada día más y más entienden que no podemos volver a donde estábamos. Este gobierno no ha estado a la altura y no va a estar a la altura. Ya son casi 2 años de gobierno y los que hemos gobernado sabemos que si usted no dejó todo organizado en estos primeros 2 años, los resultados van a ser muy débiles si es que obtiene algo. Y por eso va a haber confrontación permanente. Añado algo y disculpen que me extienda. Por ejemplo, me han preguntado también, pero es que él se quiere quedar. Dije, yo no creo que se quiera quedar, pero él utiliza expresiones como la de la Asamblea Constituyente para tener a todo el mundo hablando de él a todo el tiempo, para asustar, para intimidar, para confrontar. Ese es su terreno. Y otros creemos que gobernar es construir, tender puentes, respetar, reconocer y transformar como se puede hacer. Y termino diciendo lo siguiente, y un punto que le duele al país, porque aquí no se ha avanzado en la lucha contra la corrupción. La forma como este gobierno que habló tanto de luchar contra la corrupción, la forma como llegó al poder, las campañas, algo que también reitero, la forma como se llega al poder determina cómo se gobierna. Todo eso está en el terreno. Yo particularmente pienso que vienen más tiempos de confrontación, más tiempos de agresión y que Colombia le tiene que quitar a la rabia, le tiene que quitar al resentimiento, le tiene que quitar a la furia, porque en ese terreno lo único que va a pasar es destrucción. Y eso es lo menos que nosotros necesitamos en nuestro país. Exgobernador, veíamos unas imágenes bastante nutridas este fin de semana, especialmente en la ciudad de Medellín. Incluso, de acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, se habla de más de 300.000 personas en la capital del departamento de Antioquia. En este momento estamos viendo parte de esas imágenes. ¿Qué opinión merece? ¿Cuál es su lectura frente al mensaje del pueblo antioqueño al presidente y viceversa? Esa respuesta y ese trato que ha tenido el presidente con los antioqueños en relación a las vías 4G y otros proyectos muy importantes, la intervención de Confenalco, también de Sabia Salud. Bueno, muchas cosas que han pasado en lo que tiene que ver con el gobierno nacional y los antioqueños. Es natural el malestar de Antioquia, es natural porque la actitud del presidente con el departamento de Antioquia es una actitud agresiva, irresponsable, en muchos sentidos confrontacional y Antioquia no se merece ese tipo de tratamiento. Repito, yo he sido por ejemplo alcalde y gobernador. A mí me tocó trabajar con el gobierno del presidente Uribe y con el gobierno del presidente Santos. Y no era del partido del presidente Uribe ni del presidente Santos. Y con los dos trabajamos de manera seria. Quiero insistir en eso, es que gobernar es serio. Uno puede salir todos los días, como hace el presidente Petro, todo en función de él, sacar un mensaje para que todo el mundo esté hablando de él,
pero se le olvida que gobernar es transformar, se le olvida que gobernar es liderar equipos, gobernar es hacer seguimiento a las promesas que se hacen y lograr resultados. Y esa inconformidad que va creciendo, porque no lo ha logrado ni lo va a lograr, no es correcta. Y con Antioquia en particular es un tratamiento que no se corresponde con la altura del presidente. Yo particularmente, y voy a hablar aquí en primera persona, representando al gobierno de Antioquia, fui la persona, junto con el entonces alcalde Aníbal Gaviria, que organizamos el proyecto de las 4G, las autopistas de la prosperidad en su momento. Lo organizamos con el gobierno del presidente Santos, lo articulamos, mostramos y hicimos estudios con la Bolivariana y con la Universidad de Antioquia para mostrar cómo esas 4G tenían sentido para todo el departamento, que servían para el desarrollo de todo el departamento. Mostramos que las vías que pasan por Antioquia son vías para toda Colombia, que Colombia necesita esas vías y no es un favor a los antioqueños, sino es una parte de nuestro país. Yo particularmente he sido desde hace muchos años insistente en que se puede y se debe cobrar una valorización por lo que significan esas vías en estas y en las de todo Colombia. Y también he señalado que el gobierno y el Estado colombiano tiene que pagar esa plata. No es de cuenta de unos antioqueños que pongan dinero en su bolsillo para tratar de hacerla, que yo creo que no ha funcionado y para mí no tenía sentido. El gobierno lo tiene que pagar. Es que eso está firmado. Y entonces no estamos haciendo nada malo los antioqueños cuando estamos reclamando que se cumpla lo que se tiene que cumplir. Entonces yo creo en eso. El trato del presidente Petro es, repito, agresivo. No se corresponde con los antioqueños, eso de decir que es que la plata de las 4G es para los ricos de Medellín, para que vayan a Llano Grande, lo cual es falso. Nosotros sabemos que la doble calzada La Palma la hicimos con recursos nuestros, el túnel de Oriente está hecho con recursos nuestros, Antioquia y Medellín han aportado recursos, pero esa es la forma de ser de él, y esa es la forma de agredir, y esa es la forma de causar malestar, y mucha gente tiene malestar, yo lo entiendo. Yo lo que creo es que no podemos caer en la trampa de agarrarnos a los golpes, sino ponerle seriedad a esto, porque el presidente en ese terreno de la confrontación, del insulto, es en el que más le gusta estar y no va a cambiar. Señor Fajardo, la reforma pensional fue aprobada anoche en el Senado, pasa a la Cámara de Representantes. El presidente Petro, de hecho, también se pronunció y felicitó al Senado de la República por esta decisión. ¿Esta es una victoria del gobierno nacional o usted cree que el país realmente necesita esta reforma pensional como está planteada? Aquí me estoy tomando un café que me mandaron de Andes. Aquí compartimos el café con usted. Bueno, muchas gracias. Mire, yo creo que esa reforma pensional tiene sentido. Y tiene sentido en varios temas. Y si ustedes revisan, las propuestas que hicimos para la campaña presidencial, en el fondo es muy parecida a la que nosotros hemos planteado. De hecho, nosotros planteamos no 2.3, sino 2 como el punto de corte para pasar del sistema de Colpensiones a los fondos privados. Y yo creo que es importante por varias razones. Explico. Una, de 4 personas que ustedes encuentren mayores de 65 años hoy en la calle de Medellín, solo una tiene personas mayores de 65 años, que el sistema no les dio la oportunidad de tener un trabajo estable para poderse jubilar, las tenemos que atender. Y hago un parangón, y disculpen que me extiendo un poco, así como tenemos que poner una cantidad de recursos muy grandes para la primera infancia. Primera infancia para que estos niños y niñas arranquen con el pie derecho para caminar su vida en la sociedad, y a las personas mayores atender a las que se nos quedaron por fuera. Eso es una obligación en Colombia. Otra bondad que tiene esta reforma, cambia la competencia entre los sistemas y es importante que no se esté pagando unas pensiones extraordinarias para unos muy poquitos de cuenta de los recursos de todos los colombianos. Entonces yo creo que eso es necesario. Hay que afinar unos detalles. Me parece importante que el fondo de ahorros que se va a crear no lo vaya a manejar Colpensiones. Nunca en mi vida se lo entregaría a quien dirige hoy Colpensiones. El Banco de la República, eso es una buena medida. Tenemos que mirar los detalles que faltan acerca de las personas que no alcanzan a tener un salario mínimo. Yo creo que hay que poner atención especial a ese grupo de personas y ver cuáles son los ajustes que se van a hacer en el contexto de el paso por la Cámara y después la conciliación entre Cámara y Congreso. Y quiero señalar algo, pero todo esto de la reforma pensional, que yo creo que es necesario y ya se los estoy explicando, creo que tiene bondades, no va a tener sentido si nosotros no tenemos una política laboral que permita la formalización de tantas personas que trabajan de manera informal, que no cotizan, que están por fuera del sistema contributivo.
Nosotros necesitamos una reforma que permita a más del 56% que no tienen ningún tipo de, repito, de trabajo formal, que puedan tener trabajos formales, que se pueda avanzar en el desarrollo productivo de nuestras regiones. Y todo eso requiere una mirada donde incluya la ciencia, la tecnología, la educación, la ciencia, que no se está haciendo en nuestro país. Hoy, cerca del 30% de los jóvenes, de las jóvenes en nuestro país, ni estudian ni trabajan. Si no tienen trabajo, la discusión acerca de cuál reforma pensional es buena o no, no tiene sentido. Necesitamos insistir en el tema del trabajo y en eso no hemos avanzado y estamos con un desempleo de cerca del 11% y para jóvenes muchísimo más alto. Pues, señor Fajardo, a propósito de este escenario del Senado de la República, donde se discutió la reforma pensional y fue aprobada, o por lo menos allí en la Cámara Alta, el presidente del Senado, Iván Name, dijo en ese escenario justamente esta semana que lo que no se pretende es tumbar al presidente, eso no se quiere hacer, lo reiteró, dijo que lo que se quiere es que empiece a gobernar, pero a mostrar los resultados de esa gobernanza. ¿Qué considera usted que debe hacer el gobierno, por lo menos en estos meses que ya restan de este año, para que a final de año hayan unos resultados más contundentes, por ejemplo, en la ejecución de los presupuestos y muchos temas más? La no ejecución de los presupuestos es la expresión de la incapacidad de los equipos que ha formado el presidente. Repito, el éxito que nosotros tuvimos, y voy a decirlo acá, mejor alcalde de Colombia con el equipo que teníamos, el mejor gobernador con el equipo que teníamos de Colombia, era porque teníamos gente muy buena, gente preparada, que saben que está, que entiende la tarea que le corresponde, pero necesita una cabeza. Es que la cabeza es el que tiene que convocar, tiene que armar los equipos, se tiene que reunir con sus equipos, trazar la línea, hacer seguimiento. El presidente no hace nada de eso. El presidente va en una nube encerrado él lo sabe y lo conoce todo, y va diciendo, va hablando, va predicando, y las otras personas tienen que responder. Es el mismo presidente que ha maltratado a las personas que trabajan con él, los funcionarios de carrera del Estado, a sus mismos ministros y ministras. Yo recuerdo, por ejemplo, el incidente con la ministra del Deporte, cuando está allá, que yo creo que nunca la ha visto y estoy seguro que no la ha vuelto a ver, donde le dice, pues yo no creo que ese trabajo debería existir, más o menos, pero bueno, como toca, pues toca. Entonces imagina a esa señora lo que pudo sentir para irse a trabajar al otro día. Y esa es una expresión de lo que significa liderar mal. Habla mucho, pero no concreta. Y esos equipos tienen que estar afinados. Y reitero, después de van a ser ya 2 años desde que fue elegido el presidente, el 19 de junio. Después de que 2 años, si los proyectos no están organizados, va a ser muy difícil, pero muy desafortunadamente, porque es que nosotros necesitamos que la gente reciba lo que se necesita y que avancemos. ¿Qué nos ganamos nosotros de que este país esté vuelto a nada para después buscar llegar a organizar todo esto? Que trabajen, que hagan bien las cosas. Ejemplo, el tema del Ministerio de la Igualdad. No ha podido la vicepresidenta Francia Márquez organizar un equipo. Cada día le renuncia el uno, el otro. La cantidad de personas que han pasado por los diferentes cargos. Todo eso es síntoma, es la expresión del desorden que hay. Desorden que empieza en la cabeza del presidente. Nosotros, los antioqueños, tenemos, pues no solamente antioqueños realmente, pero un buen líder sabe trabajar, se despierta temprano, organiza los equipos, asume, entrega responsabilidades, reconoce a los que lo han hecho. Ustedes nunca han escuchado una palabra amable de parte del presidente Petro o de alguna persona que trabaja a su alrededor, que destaque algo que haya hecho. Es él, y todo es él, que es el pueblo, y él se acuesta seguro pensando que se está acostando el pueblo, y los que no están con lo que él piensa, pues son los enemigos del pueblo. Eso no va a funcionar. Ojalá que avancen y que hagan algunas cosas bien hechas, pero lo veo muy difícil, muy precaria la posibilidad de que esto se transforme. Doctor Fajardo, 2 preguntas finales para concluir y agradeciéndole mucho acompañarnos aquí en Consejo de Redacción. Usted hablaba de la falta de ejecución. Básicamente, ¿cómo ve la participación o lo que ha hecho el canciller Álvaro Leiva en este gobierno a propósito también de lo que anunció ya la Procuraduría y adicional también el presidente y quienes acompañan al presidente de la República han dicho que lo que se ha creado es un discurso que va en contra de lo que en realidad quiere el gobierno y que están en contra del cambio? ¿Usted qué cree sobre esta postura? Mire, 2 cosas. Primero, lo que ha pasado en la Cancillería con el tema de los pasaportes es una vergüenza. O sea, eso va a salir mal.
no han sido capaces de organizar una licitación que, de acuerdo a ellos, represente lo que se tiene que hacer en el tema pasaportes. Están en el poder, lo han hecho de manera arbitraria, han atropellado las normas de la contratación. La licitación fue hecha por el gobierno nacional. Eso es un capítulo que seguro va a tener consecuencias en los aspectos legales, pero que demuestra esa incompetencia, porque el presidente decide un día: no hagan esa licitación porque a mí no me gustan que haya un solo proponente. Un solo proponente es una herramienta legítima en la contratación en Colombia. Háganlo bien. Si quieren cambiar, pues creen las condiciones para que se cambien, pero lo hicieron ellos mismos, o sea, no fue otro gobierno. Y eso tiene que ver con la falta de seguimiento, la falta de coordinación, y un presidente que llega en un momento y dice: a mí no me gusta esto y hágalo de esta manera. Las leyes hay que respetarlas, las normas hay que respetarlas. Y de otro lado, pues yo estoy diciendo, por ejemplo, acá que me parece que la reforma pensional está bien, y no, pues yo me he enfrentado con el presidente Petro en términos políticos 2 veces, la única persona que ha votado 2 veces en blanco, y me he ganado todo tipo de insultos por decir que uno puede ser diferente, que puede respetar, que Colombia necesita salir de un grito de un lado y de un grito del otro lado. Colombia tiene que ser un país que no grita, que trabaja, que se organiza, que sabe cambiar, que atiende a las personas con mayores necesidades. Pero todo el que no esté de acuerdo con él es que lo quieren tumbar, que son personas malas, que los medios de comunicación, que no, eso no tiene sentido. Esa es una forma de él de victimizarse, conocida desde hace mucho tiempo. Repito, en la alcaldía de Bogotá, hoy presidente Petro fue un muy mal alcalde, pero en la circunstancia que tenía, por la forma como lo trató el procurador Ordóñez en su momento, pues se victimizó. Y eso es lo que está haciendo, y eso le sirve para confrontarse. Pero yo puedo pensar diferente y puedo estar en desacuerdo en unas cosas y en otras. Claro. Pero yo quiero reiterar eso: se puede hacer política distinto. Yo creo que en Colombia vamos a llegar más pronto que tarde a que se pueda, repito, ser diferente sin ser enemigo, que sepamos que hay que cambiar, que se puede cambiar, y que si nosotros nos ponemos las pilas, llegamos muy lejos. Bueno, y a propósito de ese balance del desempeño que está haciendo el gobierno, rápidamente, señor Fajardo, le pedimos que nos responda cómo está viendo el desempeño del señor Luis Gilberto Murillo, que en su momento fue su fórmula vicepresidencial y ahora embajador de Colombia en Estados Unidos. Contesto de 2 maneras, y eso me lo preguntan a menudo y es la primera vez que lo voy a responder en público. Lo primero: yo conozco a Luis Gilberto Murillo desde hace años. Cuando yo fui gobernador de Antioquia, él era gobernador de Chocó. Y de hecho Antioquia y Chocó trabajamos juntos y le ofrecimos desde la perspectiva del departamento de Antioquia todo el apoyo a Luis Gilberto. Es una persona seria, decente, a quien yo particularmente le tengo afecto personal. Ahora, creo que está atrapado en un mal gobierno y que ese mal gobierno afecta las cosas porque el presidente Petro habla a él, y estoy seguro que no consulta cuando se va, se encierra por la noche y decide hacer manifestaciones que van en contravía de lo que tendría que hacer una cancillería, que tiene que ser pues la expresión máxima del respeto, de saber cómo relacionarse con los otros países. Entonces, le tengo afecto personal, no lo voy a negar nunca, lo conozco, sé que es una buena persona, pero está atrapado en un mal gobierno. Pues señor Fajardo, muchísimas gracias por respondernos esta pregunta. Bien dice usted que se la hace muy a menudo y que es la primera vez que la responde en público en Consejo de Redacción. Este espacio, muy agradecidos por su presencia, por sus opiniones y por supuesto, usted sabe que esta es su casa. Ojalá la próxima vez lo podamos tener aquí en este sofá, en presencia. La verdad que sí, me hace falta ese acento de ustedes, de nosotros, estar por allá, pero bueno, esa sonrisa. Chao, gracias. Chao, Medellín. Chao, Antioquia.